acerca del uso de la energía es conocer de dónde proviene. Por un lado, tenemos los requerimientos de los usuarios: luz, agua caliente, calefacción, combustible. En el otro extremo tenemos a la naturaleza, ya que tanto las energías renovables como las no renovables provienen de la naturaleza. Estas podrían ser el viento, la leña, el sol, el petróleo. Entre el uso final y concreto de la energía por parte de las personas, nosotros, que denominamos energía útil, y las fuentes de energía tal como provienen de la naturaleza, que denominamos energía primaria, existe una conexión o vector energético, que es la energía secundaria. La energía secundaria es la que se produce a partir de la energía primaria para convertirla en apta para los usos de los sectores de consumo, que somos nosotros en nuestras casas y trabajos. Entonces, además de reducir el consumo, podemos hacerlo más eficiente utilizando energía primaria renovable y un vector energético acorde a la energía útil que tengamos que utilizar. En Argentina, por ejemplo, el sector residencial utiliza el 29% de la energía secundaria que se produce. Este valor es solo superado por el transporte y le sigue la industria y el sector comercial y público. Y por último, el sector agropecuario. Estos datos han sido extraídos del informe anual que se descarga del sitio web del Ministerio de Energía y Minería de la Argentina. Se llama BEN. Es Balance Energético Nacional. Es probable que en sus países también existan estos organismos que realizan balances de la energía, así que los animo a encontrarlos. Y veamos también en Argentina cómo se distribuye la matriz energética. Un 86% se reparte en dos fuentes no renovables: gas natural y petróleo. El resto entre biomasa, hidráulica, nuclear. Renovables prácticamente escapa del esquema, no entra de lo finito que es. Ahora pensemos en la energía que utilizamos en nuestras casas. ¿Nos llega la factura, la boleta del petróleo o del carbón mineral? Claro que no, porque somos grandes consumidores de electricidad. Y como hablamos antes, la electricidad no es un producto que se encuentra en la naturaleza, sino que está muy refinado y se produce, si bien a partir de elementos de la naturaleza, pero como toda producción, tiene una materia prima, un desperdicio, un mayorista, un minorista, es decir, toda una cadena comercial que puede ser muy ineficiente. Si nos enfocamos en el sector residencial y estamos en una zona urbana, urbanizada, con servicios de red, nuestra energía secundaria va a ser principalmente el gas natural o envasado y la electricidad. Aquí seguramente tendremos discrepancias según sea nuestro lugar de origen, pero esto va a enriquecer el foro, así que los animo a que no se guarden nada. El uso del gas. Ahora trabajemos un poco con el gas que está en este esquema que está en la pantalla. El uso del gas se diferencia muy claramente entre un zócalo de base presente durante los 12 meses del año. Si se fijan en este esquema, tenemos como en un eje X 1, 2, 3, 4 hasta el 12, que representan los meses del año, y las unidades en las que se mide el gas en el eje de la Y, en el eje vertical. Entonces tenemos durante todo el año presente como un zócalo verde. Este va a representar el consumo de los artefactos de agua caliente sanitaria, que además por ahí tiene el piloto encendido de manera permanente. Esto se denomina pasivo. Además, durante todo el año vamos a tener el uso de cocción de alimentos, ¿no? Y sin embargo, después hay una cresta en los meses fríos que se destina a calefacción. Entonces, ahí tenemos este esquema. El autor de este esquema es Salvador Gil, que es un investigador también de Argentina. Pero, ¿qué artefactos necesitamos de gas? Estos que generan la cresta amarilla de calefacción en los meses fríos, como es en el caso de Argentina, que es en el centro del año, pueden ser, por ejemplo, un calefactor de tiro balanceado, como está en la imagen, o una caldera mural o dual que calienta el agua para impulsarla por una serie de radiadores para utilizar
en calefacción, como por ejemplo en los dormitorios, en las salas de estar, etc. Y también tenemos el otro uso, que era el del zócalo verde, que tenemos agua caliente sanitaria y cocción de alimentos. Entonces, en la imagen de la derecha tenemos una cocina a gas, que tiene 5 quemadores, 4 arriba, donde se colocan las ollas, y el quemador del horno. Todas son de uso independiente y hasta simultáneo también. A la izquierda, un termotanque, que es un artefacto a gas que acumula agua en su interior, la calienta y la mantiene a una determinada temperatura hasta que se abre el grifo. Entonces el agua caliente sale y permite el ingreso de agua fría. Este descenso en el equilibrio de la temperatura del agua va a provocar el encendido de la llama y la nueva producción de calor. En el centro de la imagen tenemos un calefón a gas, que es un calentador de agua instantáneo. Cuando se abre el grifo, el impulso del agua activa la llama que calienta una serpentina por donde circula el agua que se va a utilizar. Esta llama es muy intensa y funciona exclusivamente en el momento en el que hay consumo. Mientras que cuando no hay consumo, te queda siempre la llama, que es una llama pequeña como es el piloto. Bueno, y el otro gran consumo de las boletas que nosotros recibimos en nuestras casas es la electricidad. La electricidad, como ven, a diferencia del gas, que era como muy simple, agua caliente, calefacción, cocción, es mucho más diverso y más complejo. Nosotros tenemos muchísimos más artefactos eléctricos que a gas. De acuerdo con la cantidad de estos electrodomésticos que tengamos en nuestras casas, el impacto de la electricidad en nuestro consumo va a tener sus variantes. El artefacto más común y con mayor incidencia es la heladera o refrigerador, que varía además en función de su propia eficiencia. En Argentina desde 2007 existen etiquetas de eficiencia energética que se han ido imponiendo con obligatoriedad en diferentes artefactos electrodomésticos en función de su impacto en el consumo residencial. Primero la prohibición de lámparas incandescentes y luego el etiquetado de las lámparas fluorescentes y LED. Luego en heladeras, freezers, aire acondicionado, lavarropas o lavadoras. Pero a diferencia del uso exclusivamente eléctrico, hay algunos usos que pueden satisfacerse por medios eléctricos o a gas. Por ejemplo, el agua caliente sanitaria. Y es por esto donde vamos a profundizar un poco en este tema. Por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿qué es más sustentable o amigable ambientalmente? ¿Utilizar agua caliente sanitaria mediante artefactos eléctricos o a gas? Para responder esta pregunta, podemos ir hasta el fondo de la cuestión y analizar la energía primaria que demanda cada una. Entonces haríamos de la siguiente manera. A ver, necesito para ducharme 40 litros de agua a 42 grados Celsius. Si el agua de la red ingresa a mi vivienda a 20 grados Celsius, entonces, y yo la necesito a 42, le voy a tener que incorporar energía para aumentar su temperatura 22 grados. Además, modificar la temperatura de un fluido depende de su calor específico. Y no olvidemos que el agua tiene un calor específico elevadísimo, por lo que se usa para retardante térmico. Bueno, otra variable más es la masa. Son estos 40 litros de agua que yo voy a utilizar. 40 litros porque me baño muy rápido, si no podrían ser muchos más. Entonces, bueno, tenemos que, vamos a obtener con este cálculo que yo necesito 3.681.920 joules de energía útil, o sea, energía para bañarme. O lo podemos cambiar de unidad para que sea más fácil, 4.682 kilojoules. Entonces, ahora podríamos retrotraernos al concepto de eficiencia, que es lograr un objetivo utilizando la menor cantidad de recursos posible. Nuestro objetivo van a ser estos 3.682 kilojoules de energía útil.
Y el concepto de eficiencia lo tenemos que aplicar no solo a la generación del agua, sino como a la distribución. Bueno, ahora este objetivo lo vamos a cumplir de dos maneras. Primero, con un termotanque a gas. Este termotanque a gas tiene una eficiencia del 59%. ¿Eso qué quiere decir? Que si deseo obtener 3.683 kJ, debo incorporarle al sistema 6.427, de los que un 41% se va a perder, principalmente por el conducto de extracción de gases de combustión. Y otra parte también por las paredes del receptáculo donde se acumula el agua caliente. Entonces voy a requerir 6.420 kJ de energía secundaria para mi ducha de 40 litros de agua. Entonces veremos el siguiente eslabón de la distribución, la eficiencia del sistema de distribución del gas, que es del 79%, ahí ya mejoramos un poco la eficiencia. Eso significa que de energía primaria voy a necesitar 8.126 kilojoules, que es aproximadamente 0,2 metros cúbicos de gas natural. Por ahí el metro cúbico es una unidad que la tenemos más familiarizada por las boletas del consumo de gas. Entonces, sabemos que para subir 22 grados Celsius a 40 litros de agua necesitamos 8.126 kilojoules de energía primaria si lo hacemos con un termotanque que funciona a gas natural. Esto por un lado. Ahora la contraparte, si lo hacemos con un termotanque eléctrico. Entonces tenemos este termotanque eléctrico que tiene una eficiencia del 92%. 92%. Vimos 79% con el de gas. Entonces ya está. Es mejor, voy y compro el termotanque eléctrico. Bueno, esperen, todavía no se vayan. Eso quiere decir que si necesito 3.683 kilojoules de energía útil para bañarme, le tengo que incorporar al sistema 4.002, apenitas un poco más. ¿Y por qué? Porque en este artefacto no existe la combustión, entonces no voy a tener un conducto de extracción de gases que me robe el calor residual. Simplemente la eficiencia va a estar dada por la disipación del calor por las paredes del artefacto, que si está bien aislado pueden ser muy bajas. Bueno, pero ya les dije que no es todo, no termina todo acá. Entonces, tenemos un artefacto con eficiencia del 92% y necesito 4.002 kilojoules para obtener mis 40 litros calentados con un termotanque eléctrico. Ahora, el siguiente eslabón de distribución, y acá agárrense, porque el sistema de transporte de energía eléctrica tiene una eficiencia del 33%, muy baja. Entonces, finalmente, de nuevo, para calentar estos aumentar 22 grados de temperatura a 40 litros de agua, necesitamos 12.127 kilojoules de energía primaria si usamos un termotanque eléctrico, que esto es aproximadamente 3,37 kWh de energía. ¿En qué quedamos? Ponemos en la balanza esta maravillosa ducha de 40 litros. Va a tener diferente costo a la naturaleza si lo llevamos a energía primaria según el medio que utilicemos para calentar. Y esto nos deja una moraleja, que es que el costo ambiental no se puede determinar simplemente por la eficiencia del artefacto en concreto. Los materiales que lo componen, la energía que los alimenta y aún la disipación, la disposición final de los materiales al medio tienen que ser tenidos en cuenta. Esto se llama, es una disciplina que se llama análisis del ciclo de vida de los materiales y procesos, y si les interesan pueden consultar bibliografía y seguir profundizando en ese tema.